está llegando al departamento 20 de la República Oriental del Uruguay. Buenas tardes. Quiero agradecer a esta casa, a los señores y señoras ediles y edilas, por supuesto al autor, por el honor de permitirme participar de esta actividad, a los compañeros de mesa y especialmente a Graciela por la confianza y la invitación para participar esta noche de la presentación del Departamento 20 de Uruguay en Maldonado. Graciela me planteaba que la invitación estaba hecha por el aporte que la mirada docente podría hacer sobre esta obra. Y de esa manera, luego de haber leído el libro y de analizar la amplitud de los temas que elabora, me he centrado solo en algunos aspectos, como lo son su estructura, los testimonios a modo general de los docentes y los escritores, y quiero acompañar el reclamo legítimo y vigente del reconocimiento de derechos civiles, como lo que son derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho al voto, y que no son reconocidos aún a los uruguayos residentes en el exterior. Muñoz dice, ya en el 2016 había 132 países y territorios del mundo que cuentan con algún dispositivo de voto en el extranjero. Esto es mucho más del 50% de las democracias del mundo, tomando en cuenta como mínimo común denominador que se realizan elecciones multipartidistas y se garantiza el sufragio universal. Es así como están establecidos los derechos políticos de los emigrados de votar desde el exterior a sus representantes nacionales. Todos los uruguayos, dice Muñoz, que estamos en el exterior del país, tenemos derechos, menos el derecho a elegir a nuestros representantes, porque permanente o circunstancialmente, y por esa situación, una ley anacrónica de otros tiempos, la Ley 13.882 de 1970, no permite nuestro voto porque nos supone fallecidos. Hace un tiempo, Gerardo Caetano decía en una presentación anterior de este libro que al Uruguay lo que le falta son uruguayos. Y cómo nos perdemos del aporte tan necesario de los uruguayos y uruguayas que viven en la diáspora. Además, como profesora de lengua, quiero mencionar el juego que realiza Muñoz Rojo introduciendo los temas fundamentales con una preposición de la lengua española, casi como una estructura subyacente a todo el pensamiento del libro, y me permito decir, a su pensamiento de vida, Muñoz. En principio, contarles que el libro tiene 8 capítulos. Cuenta con una introducción, finalmente con un breve epílogo y una serie de anexos que hablan de la rigurosidad de la investigación realizada para su elaboración. En los primeros 3 capítulos se presenta el Departamento 20, se trabaja sobre las migraciones, la migración mundial, la migración uruguaya, los orígenes de las migraciones uruguayas, la inmigración y la emigración. En el capítulo 4, de la diáspora, nuestros signos patrios, se abordan temas como la identidad, los chicos que volvieron, la vinculación, visible y no visible, la patria peregrina, el exilio, el desexilio, el retorno, la memoria, la patria, las banderas. Que acá están. En el capítulo 5 encontramos los testimonios. Y aquí voy a pedir disculpas adelantadas por algún error en la pronunciación de los apellidos, pero me parece importante tenerlos esta noche con nosotros. Aparecen Óscar Horcajo, Eber Perdigón, William Puente, Marcelo Cogán, los cinematográficos Alessi Gins, Steven Schroeder, Beatriz Flores Silva, Manane Rodríguez, Mayana Videgain Pisaco, Jorge Menoni, los científicos, desde el exilio francés a Uruguay, la instalación del Instituto Pasteur en el Uruguay, la instalación del CUDIM en el Uruguay, los docentes, el comienzo del Plan Ceibal, Néstor Bodán Perdigón, Miguel Soler Roca, Jorge Urioste, los escritores, Mario Benedetti, Adriana Yenta, Jorge Mafud, Eduardo Galeano, Hugo Achugar,
Juan Carlos Sonetti, Los Solidarios, Australia, Noruega, Carlos Caballero, la Operación Girasol, Casa Uruguay en Barcelona, co-creadores de Esperanza, Casa Uruguay en Estocolmo, los grupos humanos, los Videgain Mendigarat, familias yoruguas entrelazadas en Buenos Aires, los Caballeros Yesque, los Ibarguren Gautier, los Trotamundos, Carlos Escuder, Idas y Vueltas, Cristina Perirossi, Ivonne Palén, Miguel Soler Roca, los hijos de los emigrados, la licenciada en Psicología María Clara Leis, Cecilia Caballero, Lucía Moleri, los artistas, Roberto Sabán, Oscar Bonilla, Rubén Galuso, Sergio Pitaluga, Daniel Biglietti, Eduardo Galeano, Alfredo Citarrosa, Jorge Agulla, Danilo Sequeira, Carmen Galuso, José Gamarra, Aníbal Lanner, José Luis Deta, Enrique Coraza de los Santos, Juan Carlos Plá, Raúl Anselmo Grau Ribeiro, Bruno López, Fabián Amaral, Alejandro Balvis, Jorge Menoni, entre otros. El capítulo 6 es sobre los derechos humanos, el voto de los uruguayos en el exterior. El capítulo 7 sobre las instituciones de la inmigración uruguaya. Allí se desarrolla el proceso de los consejos consultivos, las asociaciones y organizaciones de uruguayos en el exterior, los encuentros mundiales de consejos consultivos y asociaciones de uruguayos en el exterior. Y en el capítulo 8, las preposiciones y corolarios. Decíamos que en el capítulo 5, testimonios, encontramos la alusión a los docentes. Y Muñoz comienza citando las palabras de Miguel Soler Roca en el Paraninfo de la Universidad en 2006. Recuerdo que había emigrado a Uruguay siendo niño y se había convertido en maestro. Fue uno de los miembros de la comisión redactora de los programas de estudio para las escuelas rurales en Uruguay, Julio Castro y Enrique Brayer Blanco. Fue el director del Núcleo Escolar Experimental de la Mina, dirigió la División de Alfabetización, Educación de Adultos y Desarrollo Rural de la UNESCO. Y decía: a quienes hoy están estudiando, me permito decirlo, no se conformen con aprobar sus personales exámenes, ni con conquistar sus codiciados y merecidos títulos. No ahoguen sus dudas en cualquiera de las formas del éxito. Movilícense en busca de respuestas. Piensen en cómo poner los saberes adquiridos a disposición de un país que los necesita desesperadamente para brindar sus frutos a esa tercera parte de nuestra población a la que hemos dejado a mitad de camino. No se culpabilicen, pero eviten caer en las tentaciones de una sociedad planetaria que nos necesita enajenados, competitivos, egoístas, buenos consumidores y sobre todo distraídos. También en este capítulo se hace referencia al comienzo del Plan Ceibal y su posible gestación por uruguayos en Suecia. Dice Muñoz que las ceibalitas fue pensar el país, el futuro y la igualdad de posibilidades. El Plan Ceibal fue para muchos la revolución educativa más importante que hubo en el Uruguay. Negroponte habló con el presidente Vázquez y con el ministro e inmediatamente se le dio una respuesta, que si era un plan de 40 millones y teniendo en cuenta que en el primer presupuesto quinquenal se había aumentado de 400 a 800 millones la inversión para la educación, 40 millones era una cifra accesible. Muñoz cita a Tabaré Vázquez, que había dicho: cuando yo pensaba en el Plan Ceibal, pensaba en los ámbitos de trabajadores rurales, en el Uruguay profundo, en los pequeños pueblos, cuando los chicos tuvieron la primera ceibalita en sus manos y se la podían llevar a sus casas, mostrársela a sus padres, y con sus padres podían descubrir cosas, aprender, soñar. Eso solo podía hacerlo el Estado que en estos años está tan cuestionado. Dice Muñoz que es posible que el origen de la idea del Plan Ceibal haya estado en Suecia, entre un grupo de orientales emigrados que vivía allí. En este mismo capítulo se alude a los escritores, entre los que se encuentran Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Juan Carlos Sonetti, Cristina Perirossi, entre otros.
Es un capítulo riquísimo, en el que aparece un estudio a conciencia y profundo, con algunas entrevistas y testimonios imposibles de abarcar esta noche. Así que solo voy a hacer referencia brevemente a algunos pasajes. Muñoz recorre la vida de Benedetti tanto en el país como en el exilio. Me permito leer un fragmento que refiere al regreso de los niños del exilio, luego de recuperada la democracia, y que fue un hecho fundamental en la historia uruguaya reciente. Muñoz cita a Benedetti, que en 1984 decía: para los uruguayos que viven en el país, significó la ocasión inmejorable de comprobar que los individuos y generosos deseos de reencuentro se han convertido en un estado de ánimo plural. Para los exiliados adultos que miran hacia el país, la recepción a los niños, en cierto modo, los libera de una legítima ansiedad. Ahora saben que cuando llegue el momento, volverán o no. Cada uno resolverá como pueda su dilema, pero son conscientes de que ese Uruguay que siempre acogió con afecto y comprensión a los exiliados de otras tierras, ahora está dispuesto a recibir a sus propios exiliados. Y una lectura final: ese país de brazos abiertos es un nuevo y tajante rechazo a los hábitos de odio de la dictadura, a su estilo de discriminación, a su política de rencor. En relación al compromiso del escritor con la realidad que vive, decía Benedetti, también está abordado en el libro: si un escritor está comprometido como ciudadano, como ser humano, y le preocupa el acaecer político, si se siente aludido por él, así como cuando está enamorado escribe poemas de amor, cuando se siente preocupado por lo político aparece en sus poemas, o en sus novelas, o en sus ensayos. Como testimonio de su sentir y su obra en el exilio, Benedetti decía: hasta el momento de exiliarme, el ámbito de mis personajes casi siempre había sido no solo Uruguay, sino Montevideo. Y si alguna vez uno de mis relatos transcurría en el extranjero, se trataba de uruguayos. El exilio me ha obligado a un replanteo de esto, porque también la realidad se ha replanteado. En los 9 o 10 libros que he publicado desde que salí de Uruguay, figura el recuerdo, figura la nostalgia. Hoy hay otro Uruguay que está fuera de fronteras, y es en él en que estoy inmerso. También ese otro Uruguay tiene una influencia social y cultural sobre lo que yo hago. Ese Uruguay tiene nuevos problemas que, aunque con raíces en el pasado inmediato, proponen o necesitan nuevas soluciones. Muñoz Rojo dice que en la obra de Benedetti, la novela Andamios, será la reconciliación de los exiliados uruguayos con el desexilio. Allí el protagonista, que puede ser cualquiera de nuestros exiliados, en su regreso e instalación en el país, recorre y arma cual andamio una reconstrucción de lo que fue en aquellos otrora jóvenes y lo que fueron sus vidas. También dice Muñoz que tanto los escritores de la diáspora como los que vivieron la epopeya de la resistencia interna, refiriéndose a la dictadura cívico-militar, se vieron marcados por las experiencias de la represión, de la ausencia de libertad y el miedo. Una novela emblemática fue Primavera con una esquina rota. Se narran en sincronía con la protagonista los relatos de su pareja, un preso político, incapaz de ceder a la crueldad de sus verdugos y al mismo tiempo aplastado por la angustiosa sensación física del dolor vivido por sus compañeros de celda, menos firmes en la asunción del infierno carcelario que vivía. Dice el personaje: Andrés lograron arrastrarlo hasta la locura. Quizá le pasó eso por demasiada inocencia, demasiada fe en el hombre. Todo lo sorprendía. Siempre pensaba: hasta aquí llegarán y se acabó. No pueden ser tan crueles. Pero sí eran. Voy a convencerlos. Y empezaba a hablarles y le rompían la boca. Demasiada inocencia. Por eso enloqueció.
Cada vez que me despierto en las noches no puedo evitar la aprensión, la sensación o mala intuición de que acaso a esa misma hora lo estén torturando o se esté recuperando de una sesión de tortura. O si pienso que le están aplicando el submarino, me ahogo yo también. ¿Por qué? Es una historia vieja, o mejor dicho, una vieja señal. El sobreviviente de un genocidio experimenta una rara culpa de estar vivo. ¿Y acaso quién, por alguna razón válida, no tengo en cuenta las razones indignas, consigue escapar a la tortura, experimenta cierta culpa por no ser torturado? Muñoz, en este trabajo de investigación, nos dice que el exilio y todo lo que ello implica fue una de las temáticas más recurrentes de la obra de Benedetti, con y sin nostalgia. En ella, de los 14 cuentos que la componen, 3 tuvieron como eje esa experiencia: sobre el éxodo, La vecina orilla y Otelito de la Rue Blomet. Este último, con una voz omnisciente, su narrativa en pasado y unos diálogos punzantes, logra condensar las incertidumbres, miedos y dificultades de los exiliados. Me gustaría referirme brevemente, para no extenderme más, en un análisis que ya está hecho en el libro, al testimonio de Eduardo Galeano, con esa manera tan particular y entrañable de contar y que se consigna en las páginas 178 y siguientes. El exilio. La dictadura militar me negaba el pasaporte. Muchos miles de uruguayos y yo estábamos condenados a pena de trámite perpetuo en el Departamento de Extranjeros de la Policía de Barcelona. Profesión: escritor, escribí, de formularios. Aquel día yo no daba más. Estaba harto de las colas de horas en la calle y harto de los burócratas a quienes ni siquiera podía ver la cara. Esos formularios no sirven. Me los dieron aquí. ¿Cuándo? La semana pasada. Ahora hay formularios nuevos. ¿Me los puede dar? No tengo. ¿Y dónde los consigo? No sé. Que pase el siguiente. Y después faltaban los timbres, y en ningún estanco vendían esos timbres que faltaban, y yo había llevado 2 fotos y eran 3, y la máquina de sacar fotos funcionaba con moneda de 25, y ese día no había ni una sola moneda de 25 en toda la ciudad de Barcelona. Ya estaba anocheciendo cuando por fin subí al tren hacia mi casa de Calella de la Costa. Estaba reventado. Apenas me senté, me quedé dormido. Me despertó un golpecito en el hombro. Abrí los ojos y vi a un tipo estrafalario vestido con un pijama en harapos. Pasaporte. El loco había cortado en pedacitos una cochina hoja de periódico y estaba repartiendo los trocitos de vagón en vagón entre los pasajeros de tren. Pasaporte, pasaporte. Ese era Eduardo Galeano. Para finalizar, me gustaría leer el pasaje con la información brindada y las preposiciones vigentes que mencioné sobre el capítulo 8. A pesar de los avatares del tiempo, de lo caminado, de lo realizado, aún estamos en el camino y estamos dispuestos a colaborar con esta construcción de la política de estado de relacionamiento de la patria peregrina y el Uruguay y su gente. Ante las idas y vueltas que ha tenido el proceso institucional, de alguna forma se avisora un cambio. Bajo la experiencia de miles de compatriotas en el Departamento 20 y los que viviendo allí han vuelto al Uruguay. Cabe reflexionar sobre lo caminado en general y en particular, con la esperanza delante y los recuerdos detrás, y entre nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Contra toda desilusión, desesperanza y traspié de los diferentes partícipes directos, indirectos y exógenos durante nuestro tiempo útil de vida, en donde estemos, entre los que se involucren, hacia
donde podamos llegar, hasta donde nos lleve el viento, mediante la utilización de los recursos disponibles y a crearse, para mayor beneficio de los 4 millones de uruguayos, por nuestros ancestros, según se vaya pudiendo, sin apuro, con prisa y sin pausa, so pretexto del bien común, sobre las incertidumbres y las inacciones, tras la patria de Artigas, que más temprano que tarde hemos de encontrar, versus los que no quieren alcanzar su ideario, vía libre a la esperanza de alcanzar una vida mejor para nosotros y nuestros descendientes, con identidad, con memoria y en paz. Muchas gracias. Estudiamos un poco. Como siempre decimos, donde dice uruguayo.